Ding Liren, el gran maestro chino, se convierte en el nuevo campeón mundial de ajedrez. Hace tan solo 6 días que terminaba el campeonato del mundo de ajedrez, esa gran final entre el jugador chino Ding Liren y el jugador ruso Ian Nepomniachtchi. Esta final se disputaba en Astana, una ciudad de Kazajistán, donde jugaban estos dos jugadores 14 partidas para ver quién se convertía en el nuevo campeón del mundo de ajedrez. Al empatar en las 14 partidas, el resultado terminó 7-7, tuvieron que jugar un desempate y fue en la última partida de desempate donde la victoria de Ding Liren hizo que se convirtiera en campeón mundial. Este jugador chino se ha convertido en campeón mundial siendo el primer jugador chino en llegar a conseguirlo. 10 años después de que el ajedrez no viera ningún cambio con la coronación de Magnus Carlsen como campeón del mundo, se ha visto que Magnus Carlsen ha decidido retirarse de este campeonato, pudiendo haber elegido quedarse, ha decidido no jugar de nuevo y dedicarse a otro tipo de cosas durante este tiempo, como por ejemplo la meditación. Se ha acabado la era de Magnus Carlsen y ahora pues empieza el mandato de Ding Liren. Tras ganar esta última partida en el desempate por el duelo del campeonato mundial, se convierte en el primer jugador de su país en conseguir este título, y haciendo que China se convierta en la nueva meca del ajedrez, ya que la campeona del mundo femenina también es del mismo país. Bueno, tuvo que sufrir bastante en este match, ya que siempre estuvo a remolque de su rival y con el marcador en contra. Pero Ding Liren consiguió hacer la única cosa que se debe recomendar a un jugador que llega a la pelea por este título, que es sobrevivir y resistir. Lo que consiguió cuando las cosas iban mal dadas, pues minimizando daños y reduciendo los riesgos al máximo. Incluso en esos momentos en los que parecía que su moral estaba ya prácticamente quebrada. Consiguió recomponerse después de empezar las dos primeras partidas con una tensión y unos nervios enormes y comenzar perdiendo 1,5-medio con una clara inferioridad frente a Nepomniachtchi, que jugó dos muy buenas partidas. Lo hizo también cuando todo iba bien y supo aprovechar la buena inercia que llevaba en las últimas partidas para sumar triunfos cuando parecía que no lo iba a conseguir. Ding es un justo vencedor, ya que el match ha estado muy igualado, pero también lo hubiera sido Nepo. Al ruso se le queda con la miel en los labios por segunda vez, ya que se ha visto abatido después de perder 2 veces seguidas el campeonato mundial. De sus palabras salió que dijo: supongo que he tenido muchas oportunidades para ganar, un montón de posiciones prometedoras. Siempre es una lotería tras las 14 partidas del mundial, así que es lo que hay. Explicaba ante la prensa justo después de la última partida. El vencedor parecía más aliviado que feliz cuando Nepo abandonó en la última partida y le felicitó por su triunfo. Reconoció ante las cámaras: cuando se rindió me embargó la emoción, no podría controlar mis sentimientos ni mi temperamento. Me conozco, ya sabía que me iban a brotar las lágrimas. Y eso es mucho reconocer para un jugador extremadamente tímido y con un nivel de inglés bastante pobre, lo que hace que no se pueda explicar con demasiada claridad. Ahora sí, vamos a entrar con el análisis de algunas de estas posiciones y partidas que se han disputado durante el Mundial. Espero que lo disfrutéis. Dentro vídeo. Vamos con un resumen rápido de las posiciones más importantes y más clave del Mundial de este año. Bueno, como ya sabíamos, la primera partida comenzó con E4 por parte de Nepomniachtchi. Y realmente en esta partida tampoco hay algo muy clave en lo que debamos fijarnos. Yo únicamente trataría de ver en la parte del final esas últimas posiciones donde quedan en este final de aquí. Bueno, creo que es un final interesante. Es un final interesante ya que aparentemente el rey blanco tiene cierta ventaja, ya que se va a poder colar, pero realmente no ocurre nada, ya que tras caballo C1, pues bueno, no hay ningún problema en cuanto a que te puedan entrar en la posición. De hecho, es posible que, bueno, contra la jugada rey E4, que podría ser una posibilidad. A ver que lo coloque correcto. Contra la jugada rey E4 se puede hacer la jugada alfil E8,
que era una de las que pensaba, o la jugada caballo B3, simplemente ofreciendo el cambio de caballos. En caso de que cambie los caballos, pues este peón ya va a resultar un problema. De hecho, creo que ya no se puede parar este peón de B3. Si haces la jugada rey D3 para intentar parar el peón, te dan jaque y luego te terminan coronando el peón. Y en caso de que no cambies los caballos y trates, por ejemplo, de pasar con el rey hacia adelante, realmente, ¿a dónde llega este rey, no? ¿A dónde trata de llegar el rey? No puede venir a la casilla C5. Y también es cierto que simplemente si hacemos la jugada caballo por D4, tampoco va a resultar sencillo ganar con las piezas blancas, ya que los alfiles quedarán de distinto color. Sin embargo, bueno, no es totalmente necesario cambiar los caballos, también se puede continuar con el caballo moviéndolo simplemente. Y si el rey se acerca a comerse el peón, pues podemos continuar dando jaque. No estoy seguro de si en B3, en E4 quizás mejor, para amenazar el peón de B3, de G3 a la vez. Y bueno, no parece sencillo. Por lo tanto, en esta posición, tras caballo C1, en vez de hacer rey E4, las blancas hicieron rey E3 y firmaron las tablas. Bueno, esto en cuanto a la primera partida que, como digo, fueron tablas. Si pasamos a ver la segunda partida, en este caso Ding Liren jugaba con piezas blancas y Nepo jugaba con piezas negras. Y en este caso hay una posición ya en la apertura muy importante, que es esta de aquí. Bueno, llegados a este punto, las blancas tienen que tomar una decisión. Y bueno, yo os animo a todos a que pauséis el vídeo y penséis, si todavía no habéis visto esta posición, no habéis visto el resumen de esta partida de ningún canal de YouTube, os animo a que paréis la posición y penséis qué jugada haríais con las piezas blancas. Lo cierto es que una jugada muy normal, que además es la jugada correcta, sería caballo por C5 simplemente. Y probablemente tras alfil por C5, peón por C5. Si bien es cierto que este peón nos lo van a recuperar enseguida, nos hemos quedado con la pareja de alfiles, cosa que me parece una clara ventaja. Nuestra dama puede luego colocarse quizás en E2 y la torre podrá venir a D1. Quizás luego la otra en algún momento pueda venir también a C1, en cuanto a distribución de piezas. Sin embargo, Ding Liren decidió hacer la jugada caballo por F6, yo creo que fruto un poco de los nervios, y Nepomniachtchi aprovechó esta oportunidad para hacer G por F6 y poder hacer luego torre G8 atacando el enroque blanco, que es algo que realmente le gusta bastante. Ya que para aquellos que no lo sepáis o nunca os hayan comentado eso, Nepomniachtchi es un jugador más agresivo y Ding Liren diríamos que es un jugador más posicional. En esta partida hay otro momento clave que me parece muy bueno, y es el momento en el que las blancas deciden hacer alfil G5. Bueno, este alfil viene aquí la flecha, desde donde viene el alfil. Y en esta posición las negras meten un pelotazo increíble, que es la jugada torre por G5, sacrificando calidad. Tras caballo por G5, las negras deben comer en D4. Se comen un peón. Ahora mismo las blancas tienen calidad de más. Sin embargo, si os fijáis, estas dos torres realmente no hacen tanto en la posición. Sin embargo, el caballo de las negras, que está en D4, es súper activo. También lo es el alfil de casillas blancas por esa diagonal. Las blancas deciden hacer dama H5 y las negras hacen F6, atacando el caballo. Tras el movimiento de caballo, las negras se comen el alfil, las blancas comen y las negras se comen el peón. Ahora mismo ya hay dos peones por la pieza, este peón y este alfil a cambio de una torre. Además de eso, las dos torres son muy débiles, ambas torres son muy débiles, y los alfiles de las negras son muy activos. Hay varias partidas de grandes maestros de la élite muy bonitas en las que sacrifican una calidad para quedarse con la pareja de alfiles, que en este tipo de posiciones es muy fuerte. Vamos a ver si puedo elegir otro color. A ver si así... Bueno, no sé cómo se eligen más colores. Bueno, ahí tenemos otro color, el amarillo, por ejemplo, para marcar los dos alfiles. Bueno, por ver cómo concluyó, simplemente fue trayendo las piezas, rey H1, C3, cambiar, torre D4 y C2. Tras dama H6 para defender la coronación, si os fijáis es para defender esta casilla de la coronación con la dama. A ver si marco ahí la flecha. Y con la torre. Simplemente le hacen E5 y esta torre queda
y no tiene ningún lugar al que retirarse con esa torre. Perdonad que se había ido la cámara, se había desconectado la cámara. Vale, eso es. Como decía, esta torre queda amenazada y no tiene ningún lugar para retirarse. Bien, eso en cuanto a la segunda partida. La tercera partida termina en tablas, por lo tanto creo que no era tan importante para... No tenía casi nada que podíamos sacarle provecho. Y en cuanto a esta cuarta partida en la que gana Dean Liren, creo que hay un momento clave, que es en esta posición, cuando las negras deciden hacer la jugada caballo de 4. Bueno, esta jugada es una jugada clave en la que Dean Liren toma la decisión correcta, que es sacrificar la calidad, otra vez como en la partida que hemos visto justo ahora, sacrificar una calidad con intención de dejar estas dos torres inutilizadas y poder moverse con el caballo con total facilidad. ¿Vale? Una idea muy interesante y que creo que funciona a la perfección en la posición. Si os fijáis, no vamos a verlo hasta el final, pero solamente vamos a ver cómo consigue quedarse con esa posición. Hace G4, ya sabéis, para quedarse con esta casilla fuerte. Comen al paso, come, y igualmente ya tiene esta casilla. Y efectivamente es lo que hace, quedarse con la casilla. Bueno, efectivamente, si os fijáis, pues esto es lo que ocurre. La amenaza es caballo E7, efectivamente, las negras tuvieron que hacer rey H8 y la posición es devastadora, ya que estos peones pasados, ayudados de este caballo en F5, son verdaderamente buenos. Vamos a ver qué más partidas tenemos por aquí. La siguiente partida la ganó Nepomniachtchi, ahora tenemos varias partidas que van ganando cada uno una. En esta partida, que creo que es importante verla, hay un momento clave en el que Nepomniachtchi consigue esa ventaja, y es esta posición, donde las negras hacen la jugada torre B8. Las blancas están apretando la posición bastante, y ahora tenéis que buscar una forma de conseguir romper la posición para atacar. Y en este caso Nepomniachtchi lo hizo de forma muy precisa, haciendo la jugada G5. La idea es que en caso de H por G5... puede continuar la jugada torre G4 y luego van a continuar ideas con torre por G5, con H6, con F6, todo ese tipo de ideas. Efectivamente, las negras hicieron la jugada H por G5, torre G4, torre A8, caballo por G5 amenazando mate, torre A1, rey E2, dama E7 jaque, caballo E4 de vuelta, dama E8, rey F3... Nos da igual que este rey esté aquí colocado en la casilla F3, ya que el ataque es igualmente muy fuerte. Dama A8, y bueno, realmente no había problema en cambiar las damas, ya que el final se ganaba con total facilidad, haciendo F6 esta ruptura, con idea de que si G por F6, este peón, como diría alguien, ahora mismo no sé quién, me lo podéis dejar en comentarios si sabéis exactamente quién lo diría, que este peón tiene ruedas. Entonces, bueno, decidieron hacer G6, H por, torre por, y bueno, el final fue muy sencillo de ganar. De hecho, en esta posición las negras abandonaron, ya que este rey se va a colar hasta la cocina y va a aprovecharlo para dar mate. Esto fue la quinta partida, si no me equivoco. La quinta partida. Sexta partida, victoria de Dean Liren. Y en este caso, la posición clave de esta partida fue en el final cuando la posición está con el peón aquí. De hecho, corrijo, la posición clave es justo antes en esta posición, ¿vale? Bueno, aquí las blancas tienen muchas jugadas. A mí en lo personal, cuando estaba viendo la partida, me gustaba la jugada caballo G6. Y tras alfil por G6 hacer H por G6 y realmente dejar siempre a su rey en redes de mate. Luego poder continuar con la jugada dama C7, por ejemplo, amenazando mate, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Dean Liren tuvo una idea brillante y es hacer la jugada D5. Supongo que muchos ya habréis visto este remate. Tras la jugada A2 de las negras, las blancas hacen dama C7, amenazando caballo G6 y dama por G7 mate. Las negras hacen rey H7, con idea de que si le haces caballo G6, tener torre G8. Efectivamente así continuó, torre G8, y ahora la forma de rematar es dama F7.
las negras abandonaron, ya que la idea de las blancas, inevitable, es dama por G8, rey por G8, torre A8 jaque, y tras rey F7, torre F8 mate. Aprovechando que este peón de aquí, está en la casilla D5, cubriendo el escape del rey negro por la casilla E6. Bueno, este a mí me parece, si no el remate más espectacular del mundial, uno de los más espectaculares. Como Dean Liren se le ocurrió esta idea de colocar el peón en D5 para evitar que el rey escape cuando sacrifique la dama. Vamos a ver la siguiente partida, que fue victoria de Nepomniachtchi. Una partida que fue bastante loca, en donde el punto clave está prácticamente al final. En esta posición, las negras decidieron hacer la jugada torre D3. Una jugada un tanto rara, ya que este peón cae totalmente en la posición. Yo creo que la jugada correcta hubiera sido la jugada torre D5. Simplemente defiendo el peón, algo muy sencillo, y trato de consolidar un poco la posición antes de continuar. Quizás luego la dama la pueda mover y dejar la torre en D5 controlando ese peón. Sin embargo, tras torre D3, si os fijáis, dama por C5, torre D1 jaque. Dean Liren pensaba que iba a conseguir dar mate, pero rey G2 simplemente, y contra dama D3, torre F2 simplemente, evitando este jaque, evitando la entrada de las piezas, y tras rey G7, torre CF4, haciéndolo muy sencillo, atacando el alfil y atacando el peón de detrás en caso de que el alfil mueva. En esta posición las negras abandonaron, algo que es totalmente normal. Por lo tanto, el punto clave es cuando las negras deciden hacer torre D3 en vez de hacer torre D5 defendiendo su peón simplemente. Si bien es cierto que en esta posición las negras, en este caso Dean Liren, ya tenían muy poco tiempo y tampoco le quedaba demasiado tiempo para pensar la mejor jugada. A partir de este momento se hicieron 4 tablas seguidas y después Dean Liren consiguió hacerse con una victoria más. En este caso la partida fue bastante caótica, y hubo todo tipo de jugadas a favor del uno y del otro. Bueno, por ejemplo, en esta posición, en la jugada 27, tras la jugada dama por C4 de las blancas, las negras hacen la jugada torre G8 y la partida está totalmente ganada por parte de las negras, ya que amenazan la jugada caballo F3. Las blancas deciden hacer la jugada dama C6 para cubrir esto. Y ahora las negras tenían la jugada caballo F5 brutal, con idea de hacer dama H4 y dama por H3. Fijaros qué profundidad mete la máquina. Y en caso de que las blancas decidan hacer la jugada G por F5, las negras simplemente dama por H5, amenazan mate y no pueden evitar que eso caiga. Si deciden hacer rey H2 para defender el peón, única opción, simplemente continúa con F3 jaque, dando jaque con el alfil, dama por alfil, torre G2 jaque, torre por G2, rey H1, dama por H3, dama H2 y por supuesto dama por H2 mate. Por lo que la jugada caballo F5, en esta posición, caballo F5 era un bombazo. Sin embargo, las negras decidieron hacer alfil B8 para defender su alfil, que es una jugada mala. Sin embargo, las blancas no lo ven, hacen dama B7 en vez de alfil por G6 y contra H por G6 D5, que era otra vez un bombazo, amenazando peón por peón y romper toda la posición. Bueno, continúan varios errores más. Las negras torre H6, en este caso esa jugada está bien. Alfil E4 de las blancas también, y la posición se queda igualada. Tras varias jugadas, que tampoco tienen demasiada importancia, llegamos a otra posición clave. En este caso las negras tienen todavía la opción de quedarse, de aguantar, por así decirlo. No están tampoco muy bien, diríamos, pero pueden aguantar todavía con la jugada torre G8, tratando de buscar algún tipo de ataque, cubrir por el enroque. Sin embargo, deciden hacer F5, que es una jugada horrible, ya que simplemente la jugada de las blancas torre por E6, se comen un peón que es súper importante y saltan todas las amenazas que hay con D5, dando jaque a la descubierta. La partida continuó muy pocas jugadas y perdió enseguida Nepomniachtchi. Podemos verlo: torre por H5, G por H5, dama por,
Y ahora ya simplemente D5, rey G8 y D6. Realmente las amenazas son diversas, tanto D7, torre E8, como alfil D5 para quitar la torre y hacer una descubierta al rey negro, todo tipo de amenazas y bueno, simplemente las negras abandonaron la partida. Por último, quería mostraros la partida decisiva, el final de la partida decisiva, en la que Ding Liren ganó con piezas negras para convertirse en el nuevo campeón mundial. En esta partida hay un punto clave, para mi gusto, al final de la partida, en donde Ding Liren demuestra realmente tener mucha entereza, y es esta posición. De hecho, es esta posición de aquí. Tras alfil B4 de las negras, las blancas deciden hacer dama E4 jaque, rey G8, dama D5 jaque, rey H7, dama E4 jaque, y en esta posición las negras deciden hacer la jugada torre G6. Para cualquier jugador, tanto aficionado como semiprofesional, la jugada torre G6 no tiene ningún sentido, ya que si nos fijamos un poco en detalle, la torre negra queda clavada ahí en medio y la amenaza de H4, H5 queda siempre en el aire. Esta torre ahora mismo queda siempre atada a su rey y si la dama blanca no se quita de la diagonal, la torre quedará muy mal. Sin embargo, es la única manera de evitar que te den continuo. Con esto, Ding Liren demuestra que quiere jugar a ganar y demuestra tener mucha valentía. De hecho, en el directo de Chess24, si no me equivoco, el propio Caruana, que estaba comentando la final del Mundial, dice que no le veía capaz a Ding Liren de hacer la jugada torre G6 y justo 10 segundos más tarde Ding Liren termina haciendo esta jugada. Tras dama F5, las negras tienen la posibilidad de hacer C4 para tratar de avanzar el peón. Y podemos ver cómo avanza un poco más la partida. H4, la idea es hacer H5, tenemos que evitarlo. Por eso la propuesta de cambiar damas. Dama F3 de las blancas. Y ahora ya la torre otra vez deja de estar atada. La torre deja de estar atada. Y la partida continúa un poco más. Por ver una de las posiciones finales, vemos aquí este dama G6 de las negras. En esta posición te están amenazando mate. Por supuesto, alfil F8 es una jugada mala por dama F7. Y te amenazan el alfil y te siguen amenazando el mate. Dama G6, dama C4, evita en principio el avance de los dos peones, pero existe la jugada C2. Amenazo coronar. Y si me comes el alfil, corono dama. Alfil E3 para evitar la coronación. Ahora quitan el alfil. Rey G2 de las blancas. Una jugada que no era la mejor del mundo. Hubiera sido mejor hacer dama D5, centralizar un poco la dama, aprovechando que el alfil ya cubre la casilla de C1. Pero igualmente estaban en el apuro de tiempo, pero esta ya era una partida del desempate, por lo que era una partida de rápidas. Y aquí las blancas hacen rey G2, H5, rey F1 para tratar de traer el rey. Alfil E5 de las negras. G4 tratando de romper en el flanco de rey. H por G4, H5, dama F5. No hacemos dama por H5, ya que existe la jugada dama por C2. Nos dan jaque y ahora ya solamente tienen que cubrir un peón, por lo que no nos interesa. No nos interesa cambiar el peón de H, que es un peón débil que no influye en nada en la posición, contra un peón de C2. Como podéis comprender, este peón está a punto de coronar, no nos interesa cambiarlo por un peón que todavía no aporta nada. Por lo que hace dama F5 para seguir defendiendo su peón, y tras dama D5 de las blancas, G3. La amenaza es hacer peón por peón y contra alfil por peón simplemente coronar dama. Es más, se podría incluso hacer dama por peón y contra alfil por coronar dama. F4 de las blancas y ahora aprovechamos. A pesar de que se le esté haciendo una clavada y que el alfil no se pueda mover, que parece que lo vas a perder, existe la jugada de las negras A2, amenazando coronar. Dama por A2 de las blancas y alfil por F4 simplemente. Bueno, realmente no tienen ninguna opción, ya que si alfil por F4, dama por y te van a dar mate, aquí y aquí. Y en caso de hacer cualquier otra jugada, hay una descubierta, el rey blanco está ahí a tiro de todo, se amenaza a coronar y no hay ninguna posibilidad. Tras esta última partida y este match interesantísimo, Ding Liren se convierte en el nuevo campeón mundial y como podemos ver con una brillantez espectacular. ¿Será capaz Ding Liren de mantener este título tantos años como lo ha conseguido Carlsen?
Yo creo que no, pero es tan solo mi opinión personal. Dentro de 2 años se vuelve a jugar esta final del Campeonato del Mundo. Veremos quién gana el próximo año el Candidatos en Toronto. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejadme un buen like y suscribiros al canal si os gusta el contenido de ajedrez que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.